Muy buenas tardes a todos los espectadores que nos siguen a través del Facebook del CONCITEC. Estamos muy entusiasmados de continuar con el seminario de agrobiodiversidad y todos los miércoles desde las 5 de la tarde. El día de hoy vamos a tratar el tema diversidad de variedades de cacao en el Perú como centro de origen. Un tema sumamente interesante y además también muy actual, ya que el cacao es uno de nuestros principales productos y también un producto de bandera, por supuesto. Para tratar este tema tenemos al doctor Ever Thomas, pero también nos acompaña, y es un lujo tenerla, como moderadora Marlene Ramírez. Ella es parte del comité organizador de todos estos coloquios que hemos ido ofreciendo desde el año pasado y que continúan ahora en 2021. Entonces, sin más, antes de iniciar la edición del día de hoy, vamos a como es acostumbrado, pasarles el video de qué cosa es la agrobiodiversidad. Imagina tu cena más reciente. ¿Qué aspecto tenía el plato? ¿Puedes contar el número de diferentes verduras, proteínas animales, granos, frutas, semillas, frijoles que hicieron parte de tu comida? La agrobiodiversidad describe la riqueza de diferentes plantas, animales y microbios que componen nuestros sistemas agrícolas. Cuanto más diverso es un sistema, más saludable y sostenible es. Esto significa cultivos más fuertes, rendimientos más estables y, en última instancia, una población más saludable y empoderada. Pero a pesar de los esfuerzos de conservación de investigadores y agricultores de todo el mundo, nuestra diversidad está desapareciendo de los sistemas alimentarios. Para que todos los beneficios de la agrobiodiversidad beneficien a los humanos y el planeta, necesitamos que legisladores, empresas y los consumidores se involucren. ¿Estás preparado para el reto? Únete a nosotros en línea y sé parte de la discusión global sobre agrobiodiversidad. Muy bien, este ha sido nuestro video acostumbrado para conocer en un minuto qué cosa es la agrobiodiversidad. Y como les comentaba, tenemos esta tarde como moderadora para presentar la charla Diversidad de Variedades de Cacao en el Perú como centro de origen a Marlene Ramírez. Antes de presentarla, quiero recordarles que este seminario llega a todos ustedes gracias al CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, y un grupo de expertos especialistas del comité organizador de este fabuloso seminario. Todos los miércoles a las 5 de la tarde desde el Facebook del CONCITEC. Bueno, Marlene Ramírez es bióloga y PhD en antropología física. Ella es también representante de la Alianza de Biodiversity y CIAT en el Perú. En los últimos 30 años ha trabajado en varios sectores de desarrollo internacional, incluyendo agricultura y conservación de la diversidad biológica, así como la planificación estratégica, participativa, genéticos y apoyo a los países en la implementación de compromisos internacionales. Además, investiga incentivos para la conservación de la diversidad genética in situ en chacra, es decir, Marlene es una experta en estos temas y sobre todo una amplia conocedora in situ de todas las regiones agrícolas de nuestro país. Entonces, dejamos en muy buenas manos la dirección de esta charla, que como les dije, está enfocada a tratar sobre la diversidad de variedades de cacao en el Perú como centro de origen. Antes, Marlene, dame un minutito, me estaba olvidando. Estoy ya leyendo los comentarios del Facebook, nos están escribiendo y conectándose de diferentes partes del Perú, de Tahuamanu, en Madre de Dios, desde el Cusco, Vilcabamba. Estoy leyendo muchos mensajes de alumnos de Vilcabamba. Síganos escribiendo, a lo largo de la charla vayan comentándonos, vayan escribiendo sus preguntas, que vamos a seguir leyéndolos a todos. Ahora sí, Marlene, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias por estar presente en calidad de moderador esta tarde. Tu micrófono, por favor. Sí, muchas gracias, Neido, y inmediatamente me pongo a presentar a nuestro expositor, que es Ever Thomas. Él es doctor en etnobotánica y ciencias biofísicas por la Universidad de Gante, en Bélgica. Es científico senior en la Alianza de Biodiversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Él investiga temas relacionados con la conservación y el uso sostenible de la diversidad genética forestal.
utilizando una multitud de herramientas de análisis. Por ejemplo, generando modelos de distribución de las diferentes especies, haciendo análisis espaciales de la diversidad, usando genética de estas especies, la etnobiología, la arqueología y las ciencias sociales. Él ha trabajado con especies forestales maderables y no maderables, entre las que se encuentran la castaña, el cacao, que es el objeto de hoy día, el abarco y el picuayo. Además, es coautor de un plan de acción estratégico para mejorar la conservación y uso de los recursos fitogenéticos en 6 países de Centroamérica y poder adaptar la agricultura al cambio climático. El doctor Thomas actualmente lidera un proyecto que tiene el objetivo de desarrollar protocolos de restauración que incorporen consideraciones genéticas y se anticipen a los efectos del cambio climático, entre otros factores. Él también trabaja en mejorar nuestra comprensión sobre la diversidad genética nativa del cacao. El doctor Thomas tiene numerosas publicaciones acerca de sus investigaciones en revistas especializadas. Hoy nos hablará acerca de una de sus pasiones, que es el tratar de trazar y demostrar el origen del cacao usando todas las herramientas de investigación que existen y que tiene a su alcance. Quiero, antes de darle la posta al doctor Thomas, quiero mencionar que vamos a tener 30 minutos para su presentación y esperamos tener más o menos 20 minutos de comentarios. A ustedes en el público, por favor, empiecen a dejarnos sus comentarios y observaciones o cualquier inquietud que tengan en nuestra página del Facebook. Evert, por favor. Muchas gracias, Marlene. Hola a todos, es un gran gusto estar con ustedes hoy día y espero poder enriquecer un poco su conocimiento sobre lo que es el cacao en el Perú. No sé si han escuchado del cacao en el Perú, pero Perú en general es uno de los países, si no el país más diverso en cacao, cuanto a diversidad genética también, y también en numerosas variedades y cultivares que contiene. En mi opinión es el país más diverso, pero siempre hay debate. Vamos a entrar un poco en mirar la diversidad, ¿no? Cuando queremos entender diversidad en un cultivo, en una planta, en un animal, entonces hay varios factores que han aportado a su creación de esa diversidad, ¿no? Tenemos primeramente la historia natural, la historia que donde el humano no ha jugado parte, ¿no? Y ahí hay que pensar que el cacao existe a mucho tiempo en la Tierra, ¿no? En la Amazonía. Se ha estimado que existe 9 millones de años, ¿no? Eso es, la especie cacao ya existía antes de que los Andes comenzaron a emerger. Entonces, ha pasado por muchas cosas, mucho cambio climático pasado, porque sabemos que el tiempo de los dinosaurios la temperatura es mucho más alta, ¿no? Y ha habido muchos periodos de sequía, de temperaturas altas, de temperaturas bajas, la glaciación, etc. También la distribución o la diversidad en el cacao ha sido influenciado mucho por los animales que lo dispersan, que comen su semilla y lo dispersan en otro lugar para que crezcan nuevos árboles. Después, también tenemos el humano, porque el humano, desde que ha llegado a las Américas, ¿no? Se estima máximo 30.000 años atrás. Ojo, 30.000 comparado con 9 millones. Entonces, el humano ha jugado realmente ha pasado una pequeña parte de la vida de la especie cacao, pero la ha influenciado profundamente, ¿no? El humano ha llevado el cacao, por ejemplo, de la cuenca amazónica a Centroamérica, lo ha introducido ahí, no había cacao en Centroamérica antes. Con eso ha creado cuellos de botella genético y ha comenzado a seleccionar y cultivar cacao y ha creado nuevas variedades que no existían en la naturaleza. Entonces, vamos a entrar un poco en algunos detalles. Algo que es muy extraño del cacao,
que forma esos frutos grandes que crecen en las ramas de los árboles, en el tallo del árbol, pero lo que es raro es que los frutos no se caen, se quedan colgados en el árbol, si nadie los saca, se quedan ahí colgados. Y lo que es más, el fruto no se abre, las semillas se quedan ahí adentro atrapados, ¿no? Entonces, eso indica, aparte de que el cacao alrededor de la semilla tiene una pulpa muy sabrosa, muchas veces dulce, pero es en general agradable. Eso indica, esa combinación de factores indica que ha debido tener un dispersor muy especializado, un bicho que comía los frutos y los dispersaba muy lejos, porque por algo el cacao ha invertido mucho en desarrollar un fruto así tan especializado para sacar una ventaja, ¿no? Porque él invierte para que después sus semillas sean dispersadas muy lejos, ¿no? Lo que vemos hoy en día no es muy claro cuál es el dispersor del cacao. Lo que más frecuentemente se ve tal vez son monos, pero monos no son muy efectivos en dispersar el cacao porque chupan la pulpa y dejan caer la semilla relativamente cerca al árbol. Entonces, no tiene mucho sentido que el árbol, que eso sea el dispersor original. Entonces, si vamos un poco más atrás, pensando en que cacao existe 9 millones de años, ustedes han debido escuchar que en el tiempo de la glaciación, hay muchas películas incluso sobre esto, habían animales grandes que ya no existen hoy en día. Y lo mismo era para la cuenca amazónica, ¿no? Donde el cacao nació. Habían animales de porte grande, ¿no? Como pueden observar en algunos dibujos. Pero, por ejemplo, el más conocido, más famoso tal vez es, ustedes conocen el perezoso. El perezoso hoy en día es un animalito pequeñito, medio metro de alto tal vez, pero antes había un perezoso de 5 metros de alto, ¿no? Para dar una idea. Y es probable que el dispersor original de cacao ya no existe y ahora sobrevive gracias a esos monos y gracias a los humanos que lo dispersan. El segundo tema es el cambio climático, ¿no? El cambio climático, como cacao ya existe mucho tiempo, ha influenciado la distribución del cacao. Aquí tenemos un mapa de la distribución donde podía haber crecido potencialmente el cacao en el punto máximo de la última glaciación. La última glaciación, la era de hielo, ¿no? En esa época, hace 21,000 años atrás, había hielo en los polos norte y polo sur, ¿no? Que hacía que la temperatura en la Tierra ha bajado bastante y la precipitación, la lluvia, ha bajado también. Y eso ha tenido efectos sobre la distribución. Y aquí en este mapa vamos a ver cómo ha ido cambiando desde ese momento hasta el presente la distribución potencial del cacao, ¿no? Entonces aquí ven cómo va cambiando a lo largo del tiempo, vamos acercándonos al presente, ¿no? Algo que es muy importante notar es que en el sur de Perú, Madre de Dios, y en el norte de Loreto, ahí se mantienen estables las condiciones para cacao, ¿no? Y coincidencialmente, esos son los dos grandes áreas de origen de cacao domesticado, que vamos a entrar ahora en lo que sigue. Pero quería mencionar también el rol que ha jugado el humano, ¿no? El humano, como mencioné, ha influenciado fuertemente la diversidad que hoy día conocemos en el cacao. Comenzó a dispersar, ¿no? A mover los frutos porque colectaba los cacaos más sabrosos. Como mencioné, comían la pulpa, no comían el grano todavía, solo comían como un fruto tropical y obviamente seleccionaron los frutos que más les gustaban, ¿no? Los más aromáticos. Y esos cacaos se han movido más rápido, ¿no? Se han dispersado más rápido. Y sabemos que es peculiar porque en la historia siempre nos ha enseñado que el cacao fue domesticado por los aztecas y los mayas en México, ¿no? Cuando los españoles llegaron, teobroma, la bebida de los dioses, pero en realidad evidencia más reciente ha mostrado que la domesticación comenzó en norte Perú, sur Ecuador, ¿no? Había una cultura ahí de gente que tenía un interés peculiar en cacao. Y ellos bebían probablemente, hacían bebidas de la pulpa nuevamente, ¿no? Entonces, si ustedes conocen, hay un sitio arqueológico en Jaén, que es Monte Grande, y ahí
están en excavación todavía, pero en el dibujo arriba se ve que el señor, para entonces, que es hace 5.400 años atrás, fue enterrado ahí y tiene restos de cacao en la bebida que él llevó a su tumba. Sabemos que el cacao ha jugado un papel importante para la élite, ¿no?, en el Perú, y eso es algo que recomiendo mucho, que si van a visitar un museo, tienen que ir definitivamente a Lambayeque, visitar el Museo de Zipán, entre otros, porque ahí hay ejemplares como este que se ve en la foto, collares con mazorcas de cacao, frutos de cacao de oro, ¿no? Eso indica que la élite tenía un interés, consumía ese fruto y entonces ha jugado un papel importante culturalmente. Ahí una teoría que tenemos es que el cacao fue introducido desde la costa en Perú directamente a Centroamérica por vía marítima, por los contactos culturales que existían. Pero eso podemos entrar en un poquito más de detalle más adelante. En general, el aporte más grande del humano es que ha creado bastante cultivares, ¿no?, variedades cultivadas de cacao, y ha influenciado en las variedades existentes. Ahora, si entramos a mirar lo que es la diversidad del cacao, ¿no? Y ahí miramos la diversidad genética. La diversidad genética, donde es más alto, nos indica donde están las poblaciones silvestres, típicamente, ¿no? Y en este mapa, que es una interpolación de los datos genéticos que tenemos, podemos ver las zonas con mayor diversidad, que son más cafés, y los con menor diversidad, que son más amarillentos. Entonces, en este mapa se ve claramente que el origen del cacao, o la diversidad más alta, está en la cuenca amazónica, ¿no? Aquí vemos que en Centroamérica es mucho más bajo, e incluso en el este de Brasil también. Pero dentro del cacao, como estaba mencionando, existen muchas diferentes variedades y cultivares, ¿no? Y para organizar esto un poco, hay un esfuerzo que ya es un poco antiguo. En 2008 se publicó. Ahora estamos trabajando en una versión nueva, donde vamos a refinar mucho esto, pero todavía es válido esto. Y en ese entonces, este estudio mostró o diferenció 10 grandes grupos genéticos que se han encontrado en cacao, ¿no? Y vean que tengan bastante distribución. En el Perú, a primera vista no se ve tanto, ¿no? Se ve un grupo Contamana llamado que cubre la gran mayoría del país, pero en realidad hay mucho más diversidad escondida allá abajo. Entonces, cada uno de estos 10 grupos tiene su origen. Recuerden lo que mencioné de cambio climático pasado, de la influencia humana, de los dispersores. Cada uno tiene su origen, sea completamente natural o sea influenciado por el humano, o una combinación de los dos, ¿no? Entonces, para entender un poco orígenes de los diferentes grupos de cacao, este parámetro genético, que se llaman alelos localmente comunes, no son muy útiles, ¿no? Donde tienen niveles elevados, eso es probablemente una indicación de orígenes. Entonces, ahora, si vemos la interpolación de los datos disponibles, ahora vemos un patrón más interesante para el Perú, ¿no? Porque ahí vemos que los colores de café más oscuro se encuentran de centro a sur Perú, de un lado, y también tenemos por Iquitos, compartido con Brasil, otro centro, ¿no? Y en realidad, cuando yo dije origen Perú, centro de origen de cacao, hay en realidad dos grandes orígenes, ¿no? Uno centro-sur Perú y uno que es la Amazonía de Loreto, que es otro centro, ¿no? Y ahí sabemos que comenzaron los dos eventos de domesticación más importantes. Ahora, si vamos a mirar nuevamente cómo explicar los orígenes de los 10 grupos, ¿no? Entonces, yo quiero los 10 grupos, los he organizado. Esto es un poco, hay muchos números, no hay que mirar los números. Lo que solo quiero hacer el punto aquí es que los 10 grupos los he organizado según su diversidad genética. Y nuevamente, la lógica que anteriormente he dicho, los grupos más diversos, los que están arriba, ¿no? Voy a comenzar de arriba abajo. Los más diversos son los que más cercanos están a poblaciones silvestres. Los menos diversos
son los que más cercanos están a poblaciones, a grupos genéticos que son creados por el humano. Porque el humano lo que hace es eliminar diversidad, solo retiene lo que le interesa y por eso reduce la diversidad genética. Bueno, comencemos con el primer grupo, ¿no? Ese grupo famoso con Tamana, que es muy diverso en realidad. Ahora sabemos que este grupo, hay muchos subgrupos aquí adentro, que ahorita voy a mencionar algunos, pero bueno, este grupo probablemente originó justamente en el sur, no estamos del todo seguros, puede ser centro de Perú también, pero mi hipótesis es que más hacia el sur, zona de Madre de Dios, Cusco, que ahí es su origen, ¿no? Luego tenemos el segundo grupo, perdón, que es segundo más diverso, que es el grupo justamente que originó en la zona fronteriza entre Colombia, Brasil y Loreto en Perú, ¿no? Y ese es el segundo grupo que lo llamamos grupo de Iquitos, ¿no? El tercer grupo es un grupo Purús, ¿no? Que en realidad aquí muestra como si fuera de Brasil, pero también tiene representación aquí en el Perú, ¿no? Entonces es el tercer grupo más diverso. El cuarto es el Curaray. Curaray es más presente en Ecuador, pero yo pienso que también tiene una parte en Perú. Debe tener representantes en el Perú también. Y ahí comenzamos. Los cuatro anteriores eran los que más cercanos están a grupos que formaron por razones naturales, ¿no? Por cambio climático pasado, por selección por humanos, ¿no? Perdón, por selección por animales. Y ahora vamos a mirar los cuatro grupos que muestran más evidencia de selección humana, de que han sido formados por humanos. Comencemos con este cacao primero, que lo llaman amelonado y catongo. Es un cacao típicamente de Brasil, ¿no? El cacao que se cultiva en el este de Brasil, donde hay bastantes plantaciones. Brasil todavía es un país muy importante en producción de cacao y es principalmente basado en esta única variedad, ¿no? Entonces, aquí ven que azul oscuro refiere donde es más puro y azul suave es donde es menos puro, ¿no? Esto para mí indica que el origen genético de este cacao podría estar en la zona que mencioné, en Iquitos y compartido con Brasil, y de ahí fue llevado por los humanos antiguamente por el río Amazonas. Han ido seleccionando, eliminando lo que no les gustaba y han realmente domesticado este cacao en el este de Brasil. Este cacao también fue el que se llevó a África y ha tenido mucho éxito fuera del continente americano. Luego tenemos un grupo Rondônia, ¿no? Que es un grupo que tenemos en Brasil, que es un grupo interesante y solo restringido ahí, probablemente también creación humana. Tenemos un grupo que se llama de Guiana, ¿no? Que es en el este de, Guiana francesa, donde tenemos ese cacao que es genéticamente pobre, probablemente creado por el humano. Y como último, el más genéticamente pobre es el cacao de Centroamérica, ¿no? El cacao que los mayas y los aztecas han seguido domesticando, ¿no? Pero ahí hay un grupo que falta. Para los que conocen un poco del cacao a nivel mundial, Ecuador es muy famoso por su cacao. Tiene un cacao en la costa que es tradicionalmente conocido como cacao muy fino, que ha sido muy valorizado desde la época de la colonia, ¿no? Cuando los españoles llegaron, ese cacao han comenzado a producir masivamente por su buena calidad. Adicionalmente al cacao centroamericano, que también es una calidad excepcional, ¿no? Ahora recién sabemos que ese cacao de la costa en Ecuador es el mismo cacao de lo que tenemos ahora en Piura. En Piura se cultiva un cacao blanco de Piura que es muy buscado por el mercado y paga precios altos porque es un cacao muy aromático y excepcional en calidad, ¿no? Y entonces, ¿dónde está ese cacao? Si está tan bien definido, entonces lo peculiar es que ese cacao estaba metido dentro del grupo más diverso, lo que mencioné al principio, ¿no? El grupo más diverso que tenía probablemente su origen en el sur de Perú, por Madre de Dios,
¿Se recuerdan? Primer grupo. Y aquí adentro está ese cacao nacional, el amarillo, ¿no? Lo ven que está típicamente en la costa de Ecuador, pero también en la costa peruana y tiene representantes también en el lado amazónico, ¿no? Y entonces, este cacao muy fino, muy tocado por el humano, porque es nuevamente, como anteriormente hemos visto, genéticamente muy pobre, ¿no? Es genéticamente muy pobre comparado con ese grupo total, que es un grupo silvestre. Entonces, si esto nos indica dónde puede haber originado este cacao, pues sugiere que el cacao blanco de Piura y el nacional de Ecuador tienen su origen en el sur peruano, su origen genético. Ojo. Y entonces vamos a tratar de reconstruir un poco la historia de la domesticación, al menos para este cacao que podría haber originado en el sur peruano, ¿no? Bueno, lo que es interesante es que el cacao en el sur peruano, ¿no? Madre de Dios, Cusco, es un cacao muy diverso, ¿no? Genéticamente, pero también en cuanto a sabores y aromas, ¿no? Al menos el cacao en Cusco, el chuncho, que muchos de ustedes han debido escuchar, es un cacao que no tiene comparación, ¿no? En el mundo, porque se ha descrito muchos sabores de la pulpa, muchas formas desde la semilla, muchos sabores del mismo chocolate que se puede producir con ese cacao, ¿no? Sabores a todo tipo, ¿no? Mango, a guanábana, a manzana, o sea, hay una diversidad increíble. Entonces, eso es típico para centros de orígenes que puede haber una diversidad de factores que le interesa a la gente, ¿no? Porque la gente, como dije al principio, le interesaba los sabores de la pulpa, consumían solo la pulpa. Entonces, es lógico si ahí había cacaos con muchos sabores muy interesantes que han tenido más éxito en ser dispersado por los humanos, porque el humano va a dispersar lo que le gusta, no va a colectar un fruto que no le gusta y lo va a decir, vecino, planta eso porque es rico, no, va siempre hacia cosas que le gustan. Entonces, ese cacao ha tenido mayor éxito, ¿no? Lo que nosotros pensamos, y todavía es algo que queremos demostrar, pero si en los análisis genéticos muestra que el cacao de Ecuador, norte de Perú, tiene su origen en ese cacao de Madre Dios, Cusco, entonces significa que el origen de los cacaos especiales, finos, podría estar en el sur de Perú, ¿no? Porque el cacao de Ecuador, de Piura, como mencioné, son cacaos conocidos como cacaos muy finos, porque tienen un aroma de la pulpa muy rico y tienen un grano de muy buena calidad. Ahora, lo que es interesante es que el cacao de Centroamérica, ¿no? El criollo, como llaman en términos genéticos, también es un cacao de muy buena calidad. Y aunque es difícil saber cuál es su origen, es muy probable que es derivado del cacao que actualmente tenemos en Piura y en Ecuador. Eso está más relacionado. Entonces, lo que pensamos nosotros es algo que tenemos que demostrar todavía, es que el origen del cacao centroamericano está en la costa de Ecuador, Perú, ¿no? Y pensamos que fue introducido vía barco, vía negocio que había entre Centroamérica y Ecuador, Perú, ¿no? Sabemos, por ejemplo, los moches tienen muchas cosas en común con los mayas, ¿no? Hacían deformaciones de cráneo y tenían muchas culturas, muchos aspectos en común. Entonces, eso es algo que queremos demostrar si realmente ha sido introducido vía mar, ¿no? Porque las otras frutas vía tierra no hay ninguna evidencia, ¿no? Que indica esto. Entonces, eso es nuestra hipótesis. Bien. Ay, y ahora se quedó.
Ok. Sí, y ahora sí vemos unos datos genéticos más recientes. Aquí ven diferentes grupos genéticos, ¿no? Y lo que más importante es puntitos que están más cerca son más similares y puntitos más lejos del uno del otro más diferentes, ¿no? Y entonces lo que es interesante aquí es que tenemos dos grandes grupos, un grupo al lado derecho y un grupo al lado izquierdo, ¿no? Y lo que es interesante, el lado izquierda, ahí tenemos lo que es el chuncho en amarillo, lo que es Madre de Dios en púrpura, lo que es el cacao boliviano, Río Beni, y el cacao en el río Ucayali, y el nacional de Ecuador, que es el mismo de Piura. Están todos en el mismo lugar. Lo que caracteriza estos cacaos es que todos son cacaos finos de aroma, ¿no? Que tienen una calidad excepcional. De otro lado, tenemos el cacao IMC, que es el de Iquitos, el Huallaga, Parinari. Estos todos cacaos no son conocidos como finos, pero tienen su origen probablemente en otra parte, ¿no? Entonces, lo que yo al principio les mencioné, tenemos un origen centro-sur peruano, que es este grupo, los cacaos finos, y tenemos un origen Loreto y áreas compartido con Brasil y Colombia, ¿no? Que es este grupo, que es un cacao no tradicionalmente conocido como fino. Entonces, si ahora pensamos nuevamente que este grupo de los cacaos finos podría tener su origen en el sur centro peruano, entonces podría indicar que todo el cacao fino tiene su origen en el sur centro de Perú, ¿no? Eso es algo muy importante que queremos demostrar. Y ahí Madre Dios ha jugado un papel muy, muy importante, ¿no? Donde pensamos que las poblaciones más silvestres están en donde tenemos que aportar la conservación. Bien, entonces revisemos rápidamente qué variedades en realidad de cacao tenemos en el Perú. Tenemos el grupo de Madre de Dios, un grupo genético que es probablemente un centro de origen. Ahí tenemos cacao de todo tipo, cacaos no muy ricos, cacaos muy ricos. Hay un poco de todo y es típico en un centro de origen. Luego tenemos el cacao en purus, que está asociado, está relacionado a Madre de Dios, es un cacao fino. Y de hecho, en Perú recientemente se ha descubierto otro grupo que también es un cacao fino y que es diferente. Entonces hay más diversidad, cada vez descubrimos más diversidad. En Junín, Pangoa, tenemos un cacao muy interesante que es fino. El cacao chuncho, claramente, el que mencioné, que es más diverso en cuanto a sabores, aromas y diferentes variedades. No tiene par en el mundo. Tenemos los cacaos Ucayali, todos son de excelente calidad, también hay materiales finos. Tenemos el cacao que tanto he hablado, el cacao nacional de Ecuador, de la costa de Ecuador, y de Piura, ¿no? El blanco de Piura, que también tiene representantes en el lado amazónico, en Amazonas. Y luego tenemos los cacaos de Loreto, ¿no? El Marañón, tenemos Amelonado, Iquitos, Nanay, Curaray, o sea, todos esos grupos se han diferenciado a nivel genético, ¿no? Lo que todavía no tenemos mucha claridad es aquí por Huallaga, pero de que hay cacaos interesantes, eso definitivamente, ¿no? Porque recién este año el cacao que ha ganado de mejor calidad en el mundo viene de San Martín, ¿no? Entonces sí que hay cacaos interesantes también en esta región. Entonces, aquí los vemos todos juntos en un mapa. Y aquí destacar, aunque siempre podemos romper paradigmas, ¿no? Pero los cacaos que están circulados en rojo son los que ya tradicionalmente son conocidos como cacaos finos. Los cacaos en lila, en púrpura, no son tradicionalmente conocidos como finos, pero puede ser que sí haya, ¿no? Todavía no tenemos la última información ahí, pero aquí vemos nuevamente la división entre un origen de cacaos finos centro-sur peruano y los otros cacaos más convencionales por Loreto y las áreas compartidas con Brasil y con Colombia, ¿no? Y aquí quiero mencionar que este cacao que originó en Loreto es de suma importancia porque hoy en el mundo
lo que mayormente se cultiva es cacao no fino, ¿no? No son los cacaos finos, los rojos, esos en este momento solo representan 10% tal vez de la producción mundial, 5 o 10%, mientras que todos los cacaos en púrpura han dado origen a lo que ahora es el cacao más cultivado. Entonces, ha jugado un papel muy importante para la economía cacaotera mundial, ¿no? Y lo que se está trabajando ahora mucho en el país son esos cacaos finos, ¿no? Que han sido un poco dejados al abandono hasta muy recientemente, ¿no? Porque ahora el Perú ha establecido un nuevo plan para empujar mucho más estos cacaos nativos, finos de aroma, para que tengan más éxito y la gente puede tener mejores ingresos porque esos cacaos se pueden vender a mejores precios. Y quería terminar mostrando una página donde si ustedes quieren estar al tanto de avances en cacao, en esta página pueden ver algunos de los resultados de nuestras investigaciones. Aquí van a salir los datos genéticos en cuanto los tengamos, que serán un par de meses todavía, pero ya hay algunos elementos de información que pueden ser útil, la distribución de cacao, el impacto del cambio climático. Para los que conocen la temática de cadmio es un metal pesado que es un problema en el cacao, también tenemos información. Tenemos ya algunos catálogos que muestran qué cacaos tenemos en el país, en diferentes zonas, etcétera, ¿no? Esto va a ir creciendo y lo pongo como referencia para los que están interesados. Y los que quieren saber más, siempre me pueden contactar en el correo que se ve abajo. Y con esto los quiero agradecer mucho por su atención. Espero que era un poco claro porque es mucha información en poco tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Evert, por la excelente presentación. Y ya tenemos una pregunta, y es la siguiente. ¿Por qué nos has dicho que los cacaos finos son estos que tienen un sabor y aroma excepcionales y muchos sabores y aromas? Alguien nos está preguntando que ¿por qué un cacao es fino y cuál es la diferencia genética que lo hace fino de aroma? Pero antes, déjame otra vez enfatizar al resto del público, por favor, dejen sus preguntas en la página del Facebook. Evert. Bien, sigue siendo un poco una pregunta difícil, ¿no? Ya existe una definición, justamente la delegación peruana ha coordinado como la formación de una definición de cacao fino, entonces ya pronto se va a publicar internacionalmente, ¿no? Pero el cacao fino se destaca principalmente porque tiene calidades básicos, como tiene, por ejemplo, baja astringencia y poco amargor, pero lo que le destaca de otros cacaos es que tiene notas aromáticos, ¿no? Puede ser floral o frutal, que tiene aromas que recuerdan a flores o a fruta fresca, o a nueces, o a pasas, o incluso a madera. O sea, tiene tonos adicionales que cacaos convencionales no tienen, ¿no? ¿Y qué hace eso? Bueno, el cacao fino que tenemos en todo el mundo, yo estoy convencido que hay una parte genética, ¿no? Siempre presente ahí. Pero influye mucho también cómo uno fermenta, porque el cacao, los granos hay que fermentar, ¿no? Si obtenemos cacaos frescos de la fruta, no sirve para hacer cacao, primero tiene que fermentar. Y ese proceso de fermentación y posterior secado y posterior tostado y posterior licuado, todos esos procesos son muy importantes donde se tiene que asegurar parámetros de calidad para salir con un producto que sigue manteniendo esos aromas, esos sabores que son tan particulares, ¿no? Un indicador importante es la pulpa, que puede guiarnos un poco. Si la pulpa es dulce, es aromático, es agradable, probablemente va a ser un buen cacao, ¿no? En el país, lo que más se ha cultivado por proyectos de desarrollo es un cacao conocido como CCN51, ¿no? Es un cacao de frutos rojos que es muy productivo,
pero es un cacao, si uno prueba la pulpa, es más ácido, es cítrico, ¿no? Y cítrico es rico, pero cítrico típicamente no indica que es un cacao fino, ¿no? Entonces, ese cacao no es tan fino, aunque se puede mejorar mucho con los procesos de fermentación y de secado, etcétera. Pero ahí si alguna vez logran probar un fruto, eso es un buen indicador. Si sienten que es un sabor más ácido, eso puede ser que, o sea, mejor es un sabor dulce. Si uno destaca sabores a frutas, a flores, entonces eso es un primer indicador. Gracias, Evert. Antes de la siguiente pregunta, quisiera invitar a Neido que nos cuente de dónde nos están viendo. Gracias, Marlene. Estamos aquí viendo desde el Facebook todos los saludos, todas las felicitaciones que mandan tanto a Ever como al Concitec por este seminario. Nos están escribiendo desde Huánuco, los órganos, Talara, Moquegua, Paita, Sullana, Madre de Dios, Huancané, Puno, desde Trujillo, desde Amazonas, desde el Cerro de Pascua, imagínate, desde Pacasmayo, Guaral, desde el Braen, hay un saludo enorme desde el Braen, desde el Santa, en Pachitea también, en Huánuco, nos escriben desde Huancayo, pero quiero resaltar aquí también de manera especial que nos están escribiendo mucho desde el Cusco, están conectados desde Concepción, Vilcabamba, Urubamba, Quillabamba, Espinar, Sicuani, Quillahuata, Canchis, Canas, Quispicanchis y La Convención, este último, todos centros de cacao en Cusco, así que un agradecimiento a todos por supuesto, y también en especial a los de Cusco que nos están siguiendo. Nos escribe acá un participante, Quillabamba, la ciudad del eterno verano donde se produce el mejor cacao chuncho. También nos están viendo desde Loja, Ecuador, así que cuando Ever ha hecho la mención del famoso, del fino cacao del Ecuador, seguramente allí han estado orgullosos de escuchar esta mención. Desde Contralmirante Villar en Piura también. Y nos preguntan ya para terminar, Marlene, si Ever puede compartir el PPT. Vamos a hacer las coordinaciones con Ever para ver si esto es posible y en todo caso estaría comunicándolos a través del Concitec. Así que sigan atentos y sigan enviándonos sus preguntas que todas van a ser como están siendo muy leídas. Gracias, Marlene. Sí, Ever, para las personas que no han llegado para toda la charla completa, ¿podrías, por favor, resumir cuál es tu hipótesis de por qué el Perú es el centro de origen de este cacao fino de aroma? Bueno, nuevamente, por las razones que he mencionado, ¿no? Vemos indicaciones a nivel genético, pero también lo que nos indican los compradores, porque al final de cuentas, y eso es algo que no he mencionado, un cacao fino, lo que es un cacao fino y no fino, al final es determinado por el mercado, ¿no? Porque un cacao fino típicamente va a un precio más elevado y entonces tiene que tener las características para que un consumidor quiera pagar más, ¿no? Entonces, y lo que sabemos es que los cacaos marcados en rojo son típicamente cacaos conocidos como fino por el mercado, ¿no? Luego, otros cacaos fuera de estos, bueno, que son finos, es el cacao centroamericano, ¿no? Bueno, todo Centroamérica, que es el mismo grupo genético que el de Norte Colombia y Venezuela, ¿no? O sea, ese cacao bueno, según la hipótesis que tenemos, podría haber sido introducido desde la costa de Ecuador, Perú, hacia Centroamérica. Ahí los mayas aztecas han más seleccionado ese cacao, han seleccionado para mejorar aún sus características, ¿no? Y de ahí ha ido bajando hacia Panamá, Norte Colombia y Venezuela, ¿no? Ese cacao definitivamente es conocido como fino. Y luego, en otras partes de la distribución, Colombia, pues se ha descrito dos nuevos grupos sin información realmente sobre su calidad de cacao fino, pero al parecer de los expertos que conocemos de Colombia dicen que no hay así cacaos finos que son de origen colombiano. Y luego tenemos en Brasil, bueno, lo que mencioné, el cacao catongo,
que típicamente no es conocido como cacao fino. Entonces, básicamente los cacaos que conocemos, la mayoría que son conocidos como cacao fino están aquí, enmarcados en rojo. Aparte de eso, hay también cacaos en África, en Asia, pero esos son cacaos ya que son producto de hibridización, de cruces entre muchas veces el cacao de Centroamérica, de los aztecas, de los mayas, que fue cruzado con un cacao amazónico, y obviamente como tiene parte de cacao fino y parte de cacao no fino, según las condiciones se expresa más o menos la característica fina, ¿no? Entonces, eso es, espero una explicación que tiene algo de sentido, pero todavía nos falta mucho mejor conocer, ¿no? Ahora justamente estamos participando en una caracterización genética que va a actualizar todos esos grupos, donde vamos a tener más claridad sobre todos los subgrupos que pueden haber, grupos adicionales, y ahí vamos a tener, ojalá, claridad, pero eso será para los resultados para el próximo año. Ok, ahora viene un par de preguntas que tienen que ver con los usos del cacao. Alguien nos pregunta si ha sido usado como un insumo medicinal. Y la otra pregunta relacionada es si sabemos acerca de los componentes nutricionales del cacao, qué tienen proteínas, qué cosa tiene. Esas son las dos preguntas. Bueno, ahí no soy el gran experto, pero de que sea medicinal, sí hay evidencia de uso medicinal, ¿no? La gente incluso típicamente hace vinagre también de la pulpa, ¿no? Y que tiene algunos usos medicinales, pero también la corteza, las hojas se utilizan medicinalmente. No me preguntan para qué enfermedades, pero si miramos solamente el periódico, ¿no? O los estudios recientes nos hacen saber siempre todas las propiedades medicinales que tiene comer chocolate. Es bueno para el corazón, qué sé yo, hay muchas propiedades medicinales que hasta ahora están promocionando, ¿no? Entonces, definitivamente sí. En cuanto al contenido nutricional, ahí no soy el gran experto. Un tema es que hay también bastante variabilidad, y algo que tal vez no sabían, que es una observación, es que el cacao también tiene cafeína, ¿no? Y cafeína, eso podría ser algo interesante para la gente que nos está escuchando de Cusco. Los Machiguenga ahí, la etnia en Cusco, que de hecho hacía intercambio con los incas, ¿no? Potencialmente intercambian también cacao. Pero ellos, los Machiguenga, son el único que yo he escuchado, única evidencia que comen y comían el grano de cacao durante sus viajes de caza o para cambiar de pueblo, y potencialmente es porque combina esos aspectos de cafeína que dan fuerza con los otros elementos que tiene el grano de cacao, ¿no? Entonces, sí, para mayor información creo que hay que hacer una búsqueda más profunda en Internet o con otra persona. Evert, hay otra pregunta. Dice, ¿por qué hay una variedad de cacao blanco? ¿Sigue siendo cacao? Sí, es una pregunta interesante, ¿no? El cacao blanco tenemos, y eso es algo que olvidé mencionar, ¿no? Porque el cacao piurano y el cacao que teníamos en la costa en Ecuador era cacao de semilla blanca, de pepa blanca, ¿no? Y es probable que cuando la gente selecciona cacaos para que sean menos amargos, va a ir seleccionando hacia cacao blanco, porque los blancos típicamente son menos amargos, ¿no? Entonces puede ser resultado de la selección humana. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo en el cacao piurano de Ecuador, pero también el cacao en Centroamérica, el de los mayas y aztecas, era blanco. La pepa era blanca. Lo que es más, el cacao catongo del este de Brasil
que también ha sido domesticado, también tiene pepa blanca, ¿no? Entonces, ha sido un factor que potencialmente es una hipótesis también, no sé, no tenemos 100% claridad, pero es posible que refleja selección humana, ¿no? La semilla blanca está presente también en poblaciones naturales, ¿no? Por ejemplo, en Cusco tenemos también chuncho blanco, pero hay poco, ¿no? Se podría, o sea, hay varios árboles que se conoce que son blancos, pero no ha habido un proceso muy marcado de selección hacia cacao blanco. Ahí no lo vemos. Pero sí, en fin, el cacao blanco ha sido un factor de probablemente selección humana para cacaos menos amarillos. Perdón, sí, disculpa. Sí, la siguiente pregunta nos dice, ¿el cacao del grupo genético de Pangoa, debe ser Junín, pertenece en el clúster de Contamana? Creo que es una pregunta. Sí, a ver. Sí, bueno, en realidad los grupos genéticos que hasta ahora tenemos publicados, ¿no? De la publicación de 2008, no diferencia ninguno, ¿no? De los rojos que vemos en el centro y sur peruano, todos son considerados Contamana. Bueno, el Purus es el que se diferencia, ¿no? El Purus sí se destaca, pero por ejemplo el Chuncho, Pangoa, los Ucayalis, todos están juntados en Contamana, lo que es más, también más parte del cacao en Iquitos, está dentro de ese grupo Contamana. Y eso justamente indica que ese grupo es demasiado grueso, ¿no? Que sabemos hoy con evidencia genética más reciente que hay mucha más diversidad ahí adentro. Y eso es lo que el objetivo con el muestreo genético que hemos realizado en los últimos meses, años, de visibilizar esta diversidad, ¿no? Eso es la tarea que tenemos ahora. Otra pregunta es, ¿el cacao blanco es lo mismo que majambo? No, el majambo es un pariente silvestre, es como, es como, ¿qué ejemplo puedo dar? De otro cultivo. Bueno, no se me viene uno. Bueno, no, pero son dos diferentes especies, ¿no? Pero están dentro de la misma familia, dentro del mismo género. Entonces son muy cercanos, pero no son relacionados. O sea, no son de la misma especie, perdón. Y entonces el macambo tiene semilla blanca también. Muchos de las otras especies que existen dentro del mismo género tienen semilla blanca. Es el cacao que es la excepción en realidad, ¿no? Y majambo también se puede hacer un tipo de chocolate que es, la verdad, bastante sabroso. Pero sí, no es lo mismo. Una pregunta interesante acerca de un tema que nos preocupa, que es el cambio climático. Dice así, ¿el cambio climático puede reducir significativamente la cantidad de tierra apta para cultivar cacao en las próximas décadas? ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros hemos hecho ese análisis para entender un poco cómo va a afectar el cambio climático el cultivo de cacao en el Perú, ¿no? Y bueno, ustedes pueden consultar los resultados aquí en esta página, ¿no? Y lo que principalmente por las grandes tendencias es que los áreas más afectadas son las áreas más amazónicos, más cercanos a la Amazonía, y menos afectados, más cercano a los Andes, ¿no? En realidad, el impacto de cambio climático no se espera que va a ser tan duro necesariamente, pero sí vamos a tener que tomar algunas medidas, ¿no? Entre las medidas está, bueno, hacer una transición hacia sistemas más agroforestales. Agroforestal significa donde combinamos cacao, el cultivo de cacao, con otros árboles que dan sombra, pero que también nos dan otros productos, ¿no? Madera, o que nos dan frutos, o que sirven como rompeviento, etcétera, ¿no? Entonces, en esos sistemas, cuando tenemos algo de sombra de árboles que son más grandes del cacao, entonces la temperatura no es tan alta, el cacao no sufre tanto de temperaturas muy altas,
y no sufre tampoco tanto de sequía, porque dentro, ustedes saben, cuando hace calor, ¿dónde vamos? Debajo del árbol, porque es más fresco y más frío, ¿no? Es ese principio, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, porque ahora la gran mayoría de los cultivos de cacao en el país son pleno sol, donde es puro cacao, monocultura, sin árboles, ¿no? De otro lado, también podemos aprovechar mucho de la diversidad que existe en el país, ¿no? Tenemos cacaos que crecen en Piura. En Piura no llueve. Obviamente ahí ayuda porque los dan riego, pero o sea, tenemos aquí cacaos de lo muy seco a lo muy húmedo, ¿no? Tenemos cacaos que medio tiempo del año están sumergidos, que están inundados. Tenemos cacaos, el cacao más alto del mundo está en el Perú. Es el cacao que encontramos en Cusco, ¿no? Que es el cacao más alto. Tenemos cacaos que están adaptados a las condiciones más extremos, o muy extremos que van a incrementarse bajo cambio climático. Entonces, lo que nosotros ya hemos comenzado a hacer es colectar cacao en los lugares donde crece en condiciones más extremos, o el cacao más seco, el cacao más alto, el cacao en lugares más calientes, etcétera, ¿no? Ahí hemos colectado cacao y estamos viendo si esa adaptación a esas condiciones nos puede ayudar también en la adaptación, para que cuando los modelos nos dicen, hoy, el lugar donde tú vas a sembrar cacao se va a volver mucho más seco, ojo, entonces tengo que utilizar cacao que es adaptado a esa sequía. Y esa posibilidad tenemos en el Perú, que tiene tanta variabilidad actualmente, y a donde cacao crece bajo condiciones muy extremos, ¿no? Entonces, esas son las dos rutas principales, ¿no? Obviamente también podemos tener sistemas de riego, podemos hacer un manejo de suelo mejor para que eso disminuye los efectos de altas temperaturas o de sequía, ¿no? Esos son otros elementos. Pero sí, poco a poco se está cambiando el chip y hay cada vez más iniciativas en el país hacia convertir cacao pleno sol a sistemas agroforestales, ¿no? Y nuevamente el plan nacional que el Perú acaba de adoptar también menciona eso, que quiere convertir mínimo 40,000 hectáreas de cacao pleno sol a cacao agroforestal, ¿no? Eso es significante. Si sabemos que ahora hay tal vez unos 120,000 hectáreas, un poco más tal vez ya, en el país, entonces un tercio que se quiere convertir, eso sería un gran cambio ya, si se puede lograr eso. Y ahora, Evert, por nuestra última pregunta, es Alessandro Gutiérrez, estudiante de Jampatura de Canas en Cusco, y nos pregunta, ¿por qué el cacao chuncho es más fino? Es una buena pregunta, probablemente porque está muy cerca al centro de origen, ¿no? Genético, que puede ser Madre Dios, pero como digo, cuando nosotros fuimos a Madre Dios, en Madre Dios, un cacao es muy rico, otro es un poco insípido, otro es muy plaguero, o sea, hay mucha diversidad. Entonces, lo que diferencia en Cusco, que probablemente su origen genético lo comparte con Madre Dios, en Cusco ha habido probablemente una larga historia de selección por parte humana. Los machiguengas, sus antepasados, que han ido seleccionando diferentes variedades de cacao que les gustaba por diferentes sabores de la pulpa principalmente, ¿no? Porque eso es el uso principal. Puede ser que también ha habido selección hacia granos, pero es algo muy peculiar porque en Cusco, donde se encuentra donde no se encuentra en otra parte, ¿no? Se encuentra cacaos de diferentes tamaños, diferentes sabores de pulpa, pero también diferentes semillas. Tenemos semillas pequeñitos y semillas gigantes y se reconocen, se organizan realmente por variedades, ¿no? La gente local que conoce bien el cacao da diferentes nombres a las diferentes variedades de cacao, ¿no? Y eso no hemos visto en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Que hay tantas variedades que la gente diferencia
dentro de un cacao en un lugar, ¿no? Entonces, nuevamente es probablemente esa combinación de estar cerca a un centro de origen donde hay mucha diversidad genética y una selección importante hecho por el humano, ¿no? Algo adicionalmente que puede ser interesante o puede explicar es que lo que característica Cusco es un microclima de sus valles, ¿no? Eso también es posible porque, o sea, sabemos los productos de Cusco por lo general son superiores por las condiciones climáticas, ¿no? El café de Cusco también es superior en ese sentido, ¿no? Entonces, algo pasa ahí también con las condiciones ambientales, ¿no? Aparte de esa riqueza cultural y genética. Muchas gracias, Evert, y gracias a todos por sus preguntas tan interesantes. Estamos terminando en una nota muy buena y ahora creo que le paso a la batuta a Neido otra vez. Gracias, Marlene. Gracias, Ever. ¿Tienes algunas palabras, Ever, finales? No, las preguntas me mostraron que sí era más o menos claro lo que he expuesto, ¿no? Porque, como mencioné, es difícil, hay mucha diversidad, mucho que contar en poco tiempo. Y entonces espero que les ha abierto un poco la mente sobre el mundo fascinante del cacao, porque hay mucho más que muchas cosas muy interesantes que pueden aprender sobre el cacao si les interesa, ¿no? Entonces, bienvenida a todos que quieren profundizar un poco más y que se apasionan por el cacao. Ahí estamos para apoyar. Gracias, Ever. Gracias, Marlene. Recuerden a nuestros espectadores que esta charla queda grabada y pueden acceder a ella en el momento que gusten desde el Facebook del Concitec. Esta y todas las demás charlas del Seminario de Agrobiodiversidad que ofrecemos al público en general todos los miércoles desde las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Esténse atentos a las redes para conocer el título y el expositor de la siguiente charla. Un agradecimiento especial a todos los que nos están visto a lo largo de nuestro territorio nacional, a lo largo también de todas las provincias del Cusco que he mencionado, todos aquellos que han estado atentos, escribiéndonos y alcanzándonos sus saludos y agradecimiento a través de los comentarios del Facebook. Nos despedimos, muchísimas gracias a todos, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.